Paradigma sociocrítico. El paradigma sociocrítico tiene su origen por dos razones. Uno, surge en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Otro, por el saber humano. También es conocido como crítico o sociocrítico. Surge después de la Segunda Guerra Mundial por una mediación entre el paradigma positivista y el paradigma interpretativo, que busca una investigación social. Está fundamentado en el pensamiento crítico. Bosa dice que este surge para entender las formas de denominación que acompañan los cambios del capitalismo. Sus primeros estudios fueron con fines de entender la economía capitalista y la historia de los obreros. En Alemania, en forma de estudios críticos al modelo positivista de investigación social, que de igual manera buscaban una mediación al positivismo y al interpretativo, en cuanto a tipos de saberes, pero para mejorar a ambos. Por medio del saber humano, se origina en tres intereses, en el técnico, práctico y emancipatorio. En el técnico, busca adquirir conocimientos que faciliten un control. En el práctico, comprender y clarificar las condiciones para la comunicación significativa. En el emancipatorio, una autonomía racional y liberadora. Su definición. El paradigma sociocrítico se apoya en una crítica social con carácter autorreflexivo. Utiliza la autorreflexión, valga la redundancia, y el conocimiento interno personalizado para la toma de conciencia del rol que corresponde dentro de la sociedad a cada uno. Considera que el conocimiento se construye en intereses que pretenden de las necesidades de los grupos. Pretende la autonomía racional y liberadora, haciendo de estos una capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. Arnall, en 1992, adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica, mientras que Alvarado en el 2008 nos dice que sus orígenes de los estudios comunitarios y de la investigación participante. Sus principios. Posibilita la comprensión de la situación de cada individuo a través de la crítica. El conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción entre la teoría y la práctica. Ahora veremos la finalidad. En el paradigma sociocrítico, los propósitos de análisis de transformación sociales son dar respuesta a problemas generados dentro de la sociedad. Sus fundamentos es revolucionar la sociedad, la transformación de una ideología reflexiva, analítica y crítica, desarrollando así facultades de razonamiento para dar la respuesta a los problemas, como mencioné dentro de la sociedad. Pretende superar el reduccionismo del paradigma positivista y el conservadurismo del paradigma interpretativo. Introduce la ideología, la crítica y los procesos estructurales que darán el cambio a la transformación dentro de la realidad en la sociedad. Paradigma sociocrítico. El objetivo de este paradigma no es mecánico, es dialéctico. El objetivo es la formación del carácter y los valores, desde el hábito de la reflexión, lo cual enfrenta la realidad social con actitud cuestionadora. Las características de este paradigma sociocrítico son las siguientes. Está dirigida a la aplicación, es decir, encaminada al análisis de transformaciones sociales, lo cual soluciona problemas a partir de la autorreflexión. Esto según Bosa en el año 2011. Es diseño dialéctico, porque está genera análisis y reflexión de grupo, lo cual permite incrementar conocimientos y aclarar dudas.
según Alvarado en el 2008. Tiene un carácter autorreflexivo, emancipada y transformadora. Está relacionada con el investigador y el objeto de estudio de la correspondencia. También predomina la práctica. No es fundamental. Está basada en generalizaciones o leyes, la cual está relacionada con la teoría y la práctica, según Bosa en el 2011. Por último, es de acción de fuente del conocimiento, lo cual lo relaciona al investigador, que es un agente transformador. Está ahí en interacción permanente. Criterios de Lincoln en la teoría sociocrítica. Ontología, realismo histórico. Admite la existencia de una realidad mediante dos procesos, producida y construida. Producida por condiciones del contexto y construida por estructuras mediadoras. Wenzelfeld 2001. Nos habla sobre la aprehensión de la realidad que alguna vez fue flexible, pero fue moldeada, y como fin fue cristalizada en estructuras reales, naturales e inmutables. Bueno, siguiendo con la exposición, estábamos hablando de los criterios de Lincoln en la teoría sociocrítica. Ya habíamos hablado de lo que es la ontología según este paradigma. Ahora les voy a hablar sobre qué es la epistemología. ¿Qué epistemología plantea este paradigma? Entonces, en este caso, este paradigma plantea una epistemología transaccional y subjetiva. Pero primero debemos identificar qué significa la epistemología. Partamos de que la epistemología es el estudio del conocimiento. Entonces, a partir de ello se plantean diferentes preguntas. Entonces, hay una pregunta epistemológica que significa cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o busca conocer y lo que puede ser conocido. Es decir, vamos a buscar una relación entre el investigador y el objeto que se investiga. En este caso, la relación que se va a encontrar según este paradigma es que va a ser una relación transaccional y subjetiva. Transaccional, ¿por qué? Porque se van a acordar con otra parte algún dilema, van a acordar con la diferencia, es decir, van a poner parte por parte y llegar a un acuerdo. Y subjetiva, bueno, ya les voy a explicar por qué es subjetiva. Entonces, esta parte es la parte subjetiva, que dice que el investigador y el objeto investigado están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Porque los conocimientos están influenciados por los valores y la realidad subjetiva. La realidad subjetiva del sujeto, es decir, aquí se van a tomar en cuenta lo que son los valores del investigador y que van a influir entre el proceso de construcción del conocimiento. Y según Wenfra, dice que influye la subjetividad de los valores y sus actores. ¿Ok? Esta parte es la parte transaccional. ¿Por qué? Porque van a influir sus actores. A partir de esto van a intercambiar diferentes conocimientos y van a llegar a un acuerdo. Ahora hablamos de lo que es la metodología en este paradigma sociocrítico. Plantea que es dialógica y dialéctica. Primero, ya sabemos que la metodología se refiere a cómo nosotros vamos a proceder para poder llegar a esa construcción del conocimiento. Entonces, aquí tenemos lo que es que la investigación requiere primero de un diálogo con el investigador de los temas de la investigación. Entonces, esta metodología es dialógica. ¿Por qué? Porque va a haber un diálogo igualitario entre diferentes personas para poder llegar a un aprendizaje. Es decir, aquí van a estar involucradas muchas personas y a partir de ello, cada uno va a dar su propio objetivo y van a poder llegar a un aprendizaje. ¿Ok? Entonces, el diálogo debe ser de naturaleza lógica y a partir de esto transforma la ignorancia en conocimiento y los errores también los transforma, las percepciones erróneas también las puede transformar en un nuevo aprendizaje. Entonces se forma una conciencia más informada. ¿Por qué es dialéctica? Dialéctica significa que vamos a cambiar. Entonces, aquí hay algo que les debo comentar, que al construir el conocimiento, el investigador debe ser responsable y coherente para lograr una información verídica.
A partir del diálogo, aquí está la parte dialéctica, intenta cambiar el discurso construido por actores sociales, es decir, vamos a encontrar un nuevo aprendizaje. Entonces, dentro de este paradigma, el investigador va a jugar un papel importante. Bueno, todos los procesos de investigación, en cada elemento de este proceso juega un papel importante. ¿Para qué? Para la construcción del conocimiento. En este caso, el investigador es un elemento de este proceso de investigación, entonces debe tener las siguientes características. Dentro de este proceso sociocrítico, que es comprometido, activo y eficaz. Va a ser activo, bueno, ya les voy a explicar por qué va a ser activo y eficaz. Entonces, la posición en la investigación. El investigador va a cumplir la parte tanto objetiva como subjetiva y por eso el análisis debe ser desde diferentes perspectivas. Por lo que debe cumplir estas dos funciones, se debe tener mucho más cuidado con lo que se está realizando y por eso se debe tomar en cuenta muchas perspectivas para que el proceso de investigación sea de la mejor manera. Entonces, el investigador en este paradigma estudia las estructuras sociales desde sí mismo y desde la problemática y a partir de ello va a realizar un análisis, una reflexión y va a realizar críticas para poder dar soluciones. En este caso, estas problemáticas se van a tomar en cuenta desde la realidad y el papel del investigador como parte fundamental y final va a ser dar solución a esa problemática. Entonces, según Alfredo en el 2013, dice que la tarea del investigador es el análisis de las transformaciones sociales para ofrecer respuestas a los problemas. Es decir, aquí el investigador en el paradigma sociocrítico va a ir a los problemas de la realidad y allí va a realizar sus investigaciones y a partir de ello va a ofrecer respuestas a estos problemas. Va a utilizar diferentes parámetros como son la orientación, la aplicación, relación con el objeto, relación del investigador con el objeto y utilizar métodos de conocimiento. ¿Para qué? Para brindar respuesta a los problemas que se encuentran en la sociedad con la participación de los miembros. Por eso mencionábamos que el investigador también debe ser activo. ¿Por qué? Porque va a tener que estar involucrado en lo que es la sociedad. No va a ser una investigación aparte, unánime, sino que va a estar inmerso en la problemática. Es importante que se relacione directamente con el problema. ¿Por qué? Para realizar una autorreflexión y para obtener así una transformación social. Es decir, el fin último del investigador en este paradigma es encontrar un problema, a partir de ese problema realizar todo el proceso de investigación, obtener una respuesta y a partir de esa respuesta transformar la sociedad. Sociocrítico y educación. El paradigma sociocrítico y la educación nace de investigaciones que responden necesidades. Estas necesidades las usan para la transformación de la educación. Y la transformación de la educación responde a una necesidad social. Pero esta educación este paradigma visualiza una educación tanto reflexiva, crítica y comunitaria, mediante perspectivas. Estas perspectivas reúnen la ideología y la autorreflexión, cuyo propósito es la transformación de las relaciones sociales. Esto presenta una tendencia a convertir el campo de la investigación en términos más participativos. El enfoque sociocrítico es una perspectiva democrático-participativa de elaboración de conocimientos mediante la interacción con la realidad comunitaria. Generar transformaciones, para desarrollar de manera que los pueblos lo precisan. Y estas transformaciones son como tanto políticas, sociales, económicas y culturales. La interiorización y exteriorización son algunos de los conceptos muy importantes que se tienen que tener en cuenta al estudiar el paradigma sociocrítico,
¿Qué permiten esta interacción y exteriorización? Esto permite la superación de la idea de construcción del conocimiento. ¿Por qué destacan? Por la importancia de espacios de discusión como parte indiscutible del aprendizaje. Tanto la interiorización como la exteriorización son actividades metacognitivas. La interiorización es un proceso de autoformación, producto de la interacción social y las experiencias subjetivas. Y las acciones creativas sobre la realidad se lo puede denominar a la exteriorización, pues vemos nuestra realidad para así tener acciones más creativas. Cooperación y colaboración. Permite el establecimiento y desarrollo de interrelaciones crítico-reflexivas. También procesos de aprendizaje de enseñanza que sean inclusivos, significativos y transformadores para desarrollar las capacidades y habilidades, actitudes y aptitudes de nuestras futuras generaciones. El lenguaje y comunicación facilita los procesos de interrelación por el medio que nos rodea, permitiendo un aprendizaje crítico, reflexivo y significativo, y desarrolla formas de cognición cada vez más complejas. La acción y la interrelación es una relación bilateral, cuando el sujeto realiza cuestionamientos, críticas reflexivas y productivas, participación crítica y reflexiva, y frente a distintas situaciones. La cognición es un proceso de construcción de conocimientos propio de los seres humanos. Esta permite razonar y entender todas las temáticas que se presentan para poder aplicarlos en procesos de reconocimiento e identificación en los fallos y así poderlos transferirlos hacia nuevas acciones. Por otro lado, la metacognición usa tanto la cognición como la planificación de estrategias para autorregular el aprendizaje. Esto se relaciona con la posibilidad de internalización de un modo de aprender y a la vez que implica estar conscientes y tomar en cuenta todos los aspectos durante las tareas específicas. La concienciación es saber que nuestro rol en la sociedad es colaborar y cooperar, puesto que somos seres humanos. Estos implican varios procesos, como explica Unzueta, una formación crítica procurando una formación humana, cooperatividad y colaboración dentro de nuestro contexto social. A la vez, esto comprende un alto nivel de comprensión hacia las personas que nos rodean, sin tomar en cuenta la escolaridad del individuo, tratando de crear una conciencia individual, colectiva y solidaria. Freire, por otro lado, nos dice que la concienciación genera altos niveles de comprensión en los seres humanos, sin tomar en cuenta la escolaridad del individuo, como ya fue antes mencionado. Ahora bien, Unzueta nos propone los niveles de comprensión. Para él, dice que los niveles es la sociabilidad interactiva, dando una cooperación intersubjetiva dentro de los contextos socioculturales y ambientales. La comprensión dentro del ámbito educativo comprende los altos niveles de comprensión para el rendimiento académico y así poder desarrollar interpersonalmente. También se puede definir a la comprensión como un proceso formado por el apoyo mutuo a nivel de contexto social, permitiendo la cooperación con los demás individuos. Y además, este apoyo mutuo debe ser dado por aprendices y facilitadores. Académicamente se puede tomar a los facilitadores como el tutor del sujeto, que va a ser el guía durante todo el proceso de enseñanza y aprendizaje.